¿Alguna vez se han preguntado cómo una simple luz en un panel de control puede garantizar que una máquina de varias toneladas esté lista para operar o para advertirnos de un fallo crítico? Esa pequeña luz es la ventana al corazón del sistema. Hoy vamos a construir ese corazón y a entender su lenguaje. En la industria, antes de poder controlar motores, bombas o cualquier proceso complejo, debemos dominar el funcionamiento de todo el circuito de alimentación y señalización. Este es el sistema nervioso básico que energiza y comunica el estado de nuestros equipos. Sin él, simplemente nada funciona. Al finalizar este video, usted será capaz no solo de diseñar y simular un circuito de alimentación y señalización estándar desde cero en cada decimo, sino que también de comprender el porqué detrás de cada conexión. Entenderá la lógica de seguridad y el flujo de información eléctrica. Para ello utilizaremos componentes que son el pan de cada día en cualquier tablero de control: un interruptor, guardamotor, un contactor, pulsadores de marcha y paro y, por supuesto, pilotos de señalización luminosa. Antes de dibujar una sola línea de nuestro software, es crucial que entendamos a nuestros actores principales. Conocer el rol de cada uno de ellos es como conocer las piezas de un tablero de ajedrez. Primero, el interruptor guardamotor. ¿Qué es? Es un dispositivo de protección electromecánico. Piénsalo como un guardián inteligente para nuestros motores o circuitos de potencia. Su función es doble: proteger contra sobrecargas, un exceso de corriente sostenido en el tiempo, y contra cortocircuitos, un pico de corriente violento instantáneo. Además, nos permite seccionar o desconectar manualmente el circuito para mantenimiento. ¿Por qué es necesario aquí? Es nuestra primera línea de defensa. Antes de que la energía llegue a cualquier otro componente costoso, el guardamotor asegura que las condiciones de la corriente sean seguras. Sin él, un fallo podría ser catastrófico. A continuación, el contactor. ¿Qué es? Imagina un interruptor de alta potencia que podemos accionar a distancia con una señal eléctrica muy pequeña. Eso es un contactor. Consta de dos partes principales, una bobina y un juego de contactos. Su función es abrir o cerrar un circuito de alta potencia, como el de la alimentación de un motor, al recibir una pequeña señal de voltaje en su bobina. La bobina crea un campo magnético que mueve físicamente los contactos. Es el músculo de nuestro sistema. ¿Y por qué es necesario? Bueno, nos permite controlar una carga de gran amperaje, el circuito de potencia, usando una señal de bajo amperaje, el circuito de mando. Esto es fundamental por seguridad y eficiencia. No queremos que el operario manejara la alta corriente del motor directamente con un simple botón. Luego, los pulsadores o botoneras. ¿Qué son? Son interruptores momentáneos. Solo mantienen su estado mientras los presionamos. Tenemos dos tipos clave: el normalmente abierto, NA o NO en inglés, y el normalmente cerrado, NC. ¿Para qué sirven? Son la interfaz hombre-máquina más básica. El pulsador de marcha NA, normalmente abierto, iniciará una acción, y el de paro, NC, normalmente cerrado, la detendrá. ¿Y por qué son necesarios? Son los que inician la secuencia lógica. El de paro, siendo normalmente cerrado, es un diseño a prueba de fallos. Si el cable se cortara, el circuito se abriría, deteniendo la máquina. La seguridad es lo primero. Finalmente, los pilotos de señalización. ¿Qué son? Son simplemente lámparas o LEDs diseñados para operar a voltajes industriales. Su función es comunicar visualmente el estado del circuito: encendido, apagado, en fallo, etc. ¿Por qué son necesarios? Son los ojos de nuestro panel. Proporcionan información crítica al operario de forma inmediata y clara, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa. Excelente. Ahora que conocemos nuestros equipos, vamos a ponerlos a trabajar. Abran su K-Decimo y síganme en este proceso. Recuerden que la lógica es la clave. Primero construimos el circuito de potencia o fuerza. Es la autopista por donde viajará la alta corriente. Comencemos insertando las líneas de alimentación. Vamos a la barra de herramientas, seleccionamos alimentaciones y escogemos L1, L2, L3 y la línea de protección PE. Ahora insertamos nuestro guardián, el interruptor guardamotor. Lo encontraremos en automáticos y disyuntores. Lo conectamos directamente a las tres fases.
Después del guardamotor, colocamos los contactos principales de nuestro contactor. Vayan a contactores y seleccionen el contactor trifásico. Lo nombramos KM1. Finalmente, para representar la carga, podemos añadir un motor trifásico simple desde la sección motores. Conectamos la salida de KM1 a los terminales del motor. El circuito de potencia está listo, simple, robusto y seguro. Ahora viene la parte inteligente, el circuito de mando o control. Aquí es donde reside la lógica. Para el mando generalmente usamos una tensión menor por seguridad. Tomaremos una línea y el neutro de nuestra alimentación principal, o podemos usar una fuente de alimentación independiente. Por simplicidad, tomamos una línea y el neutro. Protegemos este nuevo circuito con un disyuntor monofásico o un fusible que encontraremos también en automáticos. Lo primero en nuestro circuito de mando, por seguridad, es el pulsador de paro. Vayan a accionamientos, seleccionen un pulsador normalmente cerrado y nómbrenlo S0. Lo conectamos después de nuestra protección. En serie, con el paro, conectamos el pulsador de marcha, seleccionamos un pulsador normalmente abierto y nómbralo S1. La salida de S1 se conecta directamente a la bobina de nuestro contactor KM1. Vayan a bobinas y señalizaciones, seleccionen la bobina y, muy importante, asígnenle el mismo nombre que a los contactos de potencia KM1. Así el software sabe que son parte del mismo componente. Conectamos el otro terminal de la bobina A2 al neutro para cerrar el circuito. Si lo simulamos ahora, veremos que la máquina solo funciona mientras mantenemos presionado S1. Eso no es práctico. Necesitamos que el circuito se recuerde a sí mismo que está encendido. A esto se le llama autorretención o enclavamiento. Para lograrlo, usamos un contacto auxiliar del contactor KM1. Vayan a contactor auxiliares, seleccionen uno normalmente abierto y nómbrenlo KM1. Lo conectaremos en paralelo con nuestros pulsadores de marcha S1. Ahora, para la señalización, queremos una luz verde cuando el sistema esté funcionando y una roja cuando esté detenido. La luz verde, H1, debe encenderse cuando el contactor KM1 esté activado. Por lo tanto, conectamos una lámpara en paralelo con la bobina de KM1, o mejor aún, la conectamos a otro contacto auxiliar normalmente abierto de KM1. La luz roja H2 debe encenderse cuando el sistema está parado, es decir, cuando KM1 no está activado. Para esto usamos un contacto auxiliar normalmente cerrado de KM1. Lo colocamos en una nueva rama del circuito de mando y conectamos nuestra luz roja a su salida.
Perfecto, tenemos nuestro diseño completo. Ahora la prueba de fuego, la simulación. Observa la belleza de la lógica en acción. Presionamos el botón simulación. Primero, cerramos las protecciones, tanto el guardamotor como el disyuntor de mando. Observen, la corriente fluye a través del contacto normalmente cerrado de KM1 y enciende nuestra luz roja, indicando sistema detenido y listo. Correcto. Ahora presiona el pulsador de marcha S1. Miren con atención. La corriente fluye a través de S0 y S1, llega a la bobina A1 de KM1, la energiza y la cierra al neutro. Inmediatamente suceden tres cosas a la vez. En el circuito de potencia, los contactos principales de KM1 se cierran y la energía fluye hacia el motor. El motor arranca. En el circuito de mando, el contacto auxiliar, normalmente abierto, de KM1, que nombramos igual, se cierra. Ahora, aunque yo suelte el pulsador S1, la corriente tiene un camino alternativo a través de este contacto para mantener la bobina energizada. Eso es el enclavamiento. El circuito se autosostiene. En la señalización, el contacto auxiliar normalmente cerrado de KM1 se abre, apagando la luz roja. Simultáneamente, otro contacto normalmente abierto se cierra o la conexión en paralelo de la bobina se activa, encendiendo la luz verde H1. El panel nos comunica sistema en marcha. Para detenerlo todo, simplemente presionamos S0, el pulsador de paro. Al hacerlo, interrumpo el flujo de corriente hacia la bobina y el campo magnético colapsa. Todos los contactores de KM1, potencia y auxiliares vuelven a su estado de reposo, el motor se detiene, la luz verde se apaga y la luz roja se enciende. El sistema vuelve a su estado inicial, seguro y esperando una nueva orden. Y ahí lo tienen. Lo que hemos construido hoy no es solo un conjunto de líneas y símbolos, es el lenguaje fundamental de la automatización industrial. Hemos aprendido a proteger un circuito con un guardamotor, controlar una carga de alta potencia con un contactor, implementar una lógica de marcha paro segura, crear un circuito de autorretención, el concepto de memoria más básico de la lógica cableada y comunicar el estado del sistema mediante señalización visual. Este circuito es la base para arranque de motores, sistemas de bombeo, cintas transportadoras y un sinfín de aplicaciones más. Domínenlo y estarán listos para los desafíos más complejos que veremos en futuros episodios. Espero que esta clase le haya sido de inmenso valor. La ingeniería es un campo de curiosidad infinita, por eso les invito a que dejen sus preguntas y dudas en la sección de comentarios. Las leeré atentamente y hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo.